nos equivocamos o me equivoqué. Yo me equivoqué. Todos nos equivocamos. De terminal, pasamos por la terminal, pero pensábamos que era esta y ¡wow! Regreso. Pero el camión sale en 1 minuto. Hola, buenos días. ¿Tequila? La hora de regreso queda la posición, no importa. Hola, gente bonita. Pues al parecer la chica que nos vendió los boletos dice que Tequila no tiene nada. Yo no sé qué hace el turismo internacional, pero si, a ver, vamos a ir a Tequila, ¿Ella dijo esto? a una ciudad en la que pues el turismo va a beber tequila y nosotros no tomamos tequila, y ahora la Es un chica punto. y ahora la chica nos dijo que no es la gran cosa, pero nos vendió los boletos de regreso que podemos utilizar dentro de 1 año. No vaya a ser que Tequila nos enamore tanto y nos quedemos 1 año, ¿no? Vamos a ver qué tal está Tequila. Nos vemos allá. ¿Listo? Llegamos a Tequila. La verdad es que el camión estuvo bien, fue barato, pero a la gente se le olvida que estamos en COVID y Seguimos en pandemia, gente bonita. no usan cubrebocas. Entonces, no sé si lo podríamos recomendar como trayecto. Te ahorras una lana. Esperemos que, bueno, todo bien con la salud. Pero bueno, es algo que tenemos que avisar. Por el pueblo, a bordo del transporte panorámico en forma de barril o botella. Nos llevamos conociendo puntos históricos, por casonas, haciendas, fábricas antiguas, fábricas actuales, centro histórico, la cantina más antigua y la lavadera. La verdad, ahorita nos seguirás contando el otro. Tengo la intención de grabar algún productor, alguna persona del campo que esté cortando la piña, que haga como todo el proceso. A lo mejor, no sé si sea alguno de estos, puede ser, pero a lo mejor tú conoces a alguien que Algún tenga... gimador que quieras que esté. Algún gimador, a lo mejor alguien que sepa explicar el tequila, que sea orgullosamente de Jalisco. Estamos buscando un tour que nos lleve a los campos de agave y toda la cosa, porque la verdad los tours con degustación no son los nuestros, porque nosotros no tomamos alcohol. Entonces sí queremos algo más. A ver qué. ¿Todavía venía a desayunar? Pues podríamos, sí. A ver, deja preguntar. Acá te aguanto, sí. Y el toquecito final. Calentito, por ejemplo. Esto fue lindo. O sea, verla hablando así de no, porque en México, lo que dijo estuvo espectacular, así, el sueño americano, ¿no? En México se encuentra sus sueños. Fernanda estaba, le estaba grabando que supiera. ¿Estás bien? Emocionada, porque conocimos la historia de la señora Teresa, la persona que vendía los churros que desayunamos. Ya sé, churros a esa hora, pero tan deliciosos. Pero más allá de eso, la historia de ella fue fuerte, pero increíble. Grabamos un poquito de eso, no lo vamos a compartir en este vlog, porque va a uno de los materiales que estamos haciendo acá con Celina y nos dejó muy inspirados. Pero bueno, estamos en el Centro Cultural John Beckman y algo. Es un centro en el que pretenden preservar la cultura mexicana. Parece que hay exposiciones permanentes sobre atuendos típicos, sobre todo el estado de Jalisco, arte mexicano. Por ahí vimos que hay una exposición de fotografía, vamos a verlo. La verdad es que llegamos hasta acá porque es uno de los atractivos más importantes en Tequila, para nosotros los que no tomamos, porque no todo en Tequila es tequila.
y la arquitectura se ve impresionante, así que vamos a ver qué tal. ¿Cuál me vería mejor? ¿En el traje de charro de faena, traje de charro a seca, traje de charro de gran gala o traje de charro de media gala? ¿Tú qué dices? ¿Cuál me va? Pues me gusta así como estás. De charro no tengo más que mi work que está ahí. Ustedes ya vieron, me emocioné muchísimo con una de las frases que dijo Tere, porque ella dijo, en México se encuentran los sueños, y me identifiqué absurdamente, porque aquí en México encontré mi sueño, encontré un gran compañero de vida, y en México voy a hacer realidad este sueño. Entonces, ¿cómo no llorar, verdad? Con esta chulada de país. Por eso yo soy mexicana de Chihuahua. Vamos. Después de ese mensaje patriótico de Ananda, solo quería agregar que sí, que la charrería en México es algo súper importante, súper cultural. Usan animales, en esa parte no estamos tan de acuerdo. Nos quedamos con la parte en la que la charrería es un arte, porque si vieron los atuendos, los grabados en las sillones, Silla de montar. la silla de montar de los caballos, la verdad es que el arte es impresionante. La ropa también muy La ropa, sí, los atuendos justo. Y la edificación esta está increíble. Tequila está siendo padre aunque no tomemos, así que sigamos. No sé si existe la opción sin alcohol, porque bueno, definitivamente todo, mira allí, tiene mucho alcohol. Hay cantaritos, alcohol. Palomas, alcohol. Vampiros, alcohol. Micheladas, alcohol. Hola. ¿Tenía algo sin alcohol? Sí, cantaritos. Okay, vale, ¿Y qué son los cantaritos? Lleva jugo de naranja, toronja, sal y limón y el square sin alcohol. ¿Y el vampiro? Y nada más le agrego lo mismo de la sangrita. Gracias. Al calor. Bueno, acabamos de llegar al restaurante. Y en el Callejón del Hambre o algo parecido con esto, conocí a una señora muy amable, Vamos a ver qué tal. Un tequilita o dos. Nosotros no nacimos para ser paseo en grupos, definitivamente. Sin embargo, quisiera... No sé ni qué estoy diciendo, córtale.